buenos días. Estamos a viernes. Este devocional queda grabado porque, como ya sabéis, nos encontramos en el Congreso de la Iglesia Vida Nueva, la iglesia virtual allí en Alicante. Pero no queremos abandonar nuestra lectura diaria porque estamos recorriendo toda la Escritura y a pesar de ser viernes de Semana Santa y un día diferente y especial para los cristianos, pues vamos a leer en Josué capítulo 9 al capítulo 13 y en Lucas capítulo 16. Meditaremos en Josué capítulo 9, versículos 8 al 14. Josué capítulo 9, versículos 8 al 14. Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo tanto, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Muchas gracias, Eli. ¿Cómo vamos a titular este devocional? Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Amados hermanos, cuidado con el engaño. Gabaón era una de las ciudades reales de Canaán, ciudad de los heveos. Era conocida por sus vecinos como una gran ciudad habitada por hombres fuertes, va a decir el capítulo 10 y el versículo 2. Situada entre colinas 10 kilómetros al norte de Jerusalén y 10 kilómetros al sudoeste de Hai, ciudad donde el pueblo de Israel fracasó debido al pecado cometido por Acán. Y nos hemos saltado una importante lección que la lectura de otros pasajes de la Biblia no nos ha permitido mirar. Pero justamente en Josué allí 7 vamos a encontrar una lección sobre cómo Dios considera grave el pecado en la vida de sus hijos. Ahora, hay otras 3 ciudades vecinas que forman una alianza con ellos: Cafira, Berot y Kiriat Yarim. Ahora bien, sabiendo que Dios ha ordenado la destrucción de todas aquellas naciones, la estrategia de los de Gabaón es no ofrecer resistencia como los otros reyes cananeos, y quizá conocedores de que a Israel no le era permitido hacer pacto con otras naciones, se proponen engañar a Israel en un pacto de protección. Claro, podían hacer pacto con otras naciones más allá de sus fronteras, pero no con las que permanecían eran de la tierra prometida por Dios. Ahora, este pacto les daría una doble seguridad, es decir, contra el mismo Israel y contra los demás ejércitos cananeos. Y para el pueblo de Israel y para nosotros, la lección es: ojo con el enemigo exterior.
Israel va a enfrentar un enemigo muy diferente del que esperaba encontrar. Lamentablemente el enemigo no solo era exterior, sino también interior, su autosuficiencia, su continua inclinación a moverse sin consultar a Dios. Es también un enemigo presente en nuestra vida, en este caso interior, pero también muy dañino y peligroso. Debemos prestar atención a este enemigo exterior. Cuando ellos oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, probablemente llegaron emisarios de los otros pueblos procurando hacer una alianza para formar un frente común contra Israel. La noticia de la victoria hace que el enemigo actúe también. Cuando hay victorias en tu vida, el enemigo responde, se mueve. Y no solo los gabaonitas, todos los habitantes de aquellas tierras comenzaron a moverse. ¿Para qué? Para enfrentar a Israel. Cuando la iglesia de Dios comienza a mostrar reflejos de vida, de movimiento y en su avance obtiene las primeras victorias, inmediatamente el enemigo mueve también sus tropas para enfrentarse a esa situación. No hubo alianzas mientras el pueblo peregrinaba por el desierto. Claro, al fin y al cabo, era un pueblo que luchaba consigo mismo. La historia de el tránsito por el desierto es una historia de murmuraciones, de quejas, de incredulidad. Esa fue la triste experiencia de aquellos 40 años. Pero cuando ellos abandonan esa vida y comienza otro tipo de lucha, a conquistar, el enemigo procura unirse para hacer frente al pueblo conquistador. Y lamentablemente nos encontramos en medio del desierto muchas veces, luchando con nosotros mismos. Y el enemigo está tranquilo. Nos podremos levantar mirando hacia adelante, procurando conquistar. No va a ser fácil. Sin duda el enemigo opondrá resistencia, pero al menos será resistencia del enemigo. Hermanos, dejemos el infantilismo espiritual, levantémonos a conquistar, enfrentemos el verdadero enemigo, pero sepamos que el enemigo es astuto. Los métodos que usa Satanás para frenar el avance de la iglesia son variados. No siempre Satanás actuará de la misma forma. ¿Por qué? Porque procura sorprendernos con formas nuevas, con formas sutiles. Israel no estaba preparado para esto. Sus ojos estaban puestos en la lucha armada, no se estaban fijando en el área diplomática. Los enemigos estaban confabulando para ofrecer resistencia y eso les preocupaba. El creyente debe esperar que el enemigo ataque de formas diferentes. Si vamos a la palabra, encontramos una descripción de Satanás muy clara que nos advierte de la capacidad del enemigo de camuflarse. Segunda a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Se disfraza como ángel de luz. Si vamos a Mateo 16, se presenta delante de Jesús por medio de uno de sus discípulos y el Señor le tiene que decir a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, no pones la mira en las cosas de Dios. ¡Qué peligro, amados hermanos! ¡Qué peligro! Podemos ser instrumentos del enemigo sin quererlo, con buenas intenciones, pero al no comprender los propósitos y los planes de Dios en la vida de un hermano, de una hermana, podemos dar una palabra liviana, una sugerencia, sin orar, sin meditar, sin esperar recibir de Dios palabra. Oh, que el Señor nos guarde de caer en esa trampa que dañe, que frene y que tenga resultados tan tristes como lo tuvo en el pueblo de Israel.
La estrategia principal de Satanás es el engaño. Y es justamente un engaño sutil. Y su invasión en la vida de los creyentes es lo que está haciendo mayor daño e impidiendo que la iglesia sea efectiva en su ministerio. Hay propuestas que hace el enemigo exterior. Ellos se fingieron embajadores, mostraron evidencias mentirosas, pan viejo, vestidos rotos, zapatos recocidos, fabricaron, inventaron una historia, incluso propusieron objetivos mentirosos. Hagamos alianza, os ayudaremos, hemos oído de vuestro Dios y su poder, pero en realidad no tenían intenciones de conocer a Dios, solo querían extraer un compromiso de aquel pueblo. No dieron evidencias de querer conocer a Dios, solo de aliarse con ellos. Y esa es la religión del enemigo, comprometer a los líderes de la iglesia. Cuidado con los compromisos personales. Muchas veces dejamos de lado algunas cosas por el amiguismo y menospreciamos hacia el Señor. Se da autoridad y lugar a personas, aun cuando sabemos que en su vida hay graves inconsistencias que les descalifican para el ministerio. Y esa es sin duda alguna la religión del enemigo. ¿Cuántas veces, porque es un buen profesional, porque tiene reconocimiento en el mundo, un buen profesor, un buen doctor, porque tiene respaldo económico, en la iglesia se les respeta, se les escucha y es más, se le da autoridad? Pero eso no está respaldado por una vida de integridad, de temor de Dios y de dependencia en el Señor. Los líderes de Israel reaccionaron de una manera inmadura. Esto lo podemos resolver nosotros mismos, no es necesario consultar a Dios, es un asunto tan elemental. Además nos viene muy bien. Pero tenemos que recordar que Dios se deleita en guiar a cuantos reconocen su necesidad. Hace una semana celebrábamos el Día del Padre en la iglesia y memorizábamos Proverbios 3, 5 al 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las consecuencias de excluir a Dios no se pueden excluir. Vuelvo a repetirte esta frase. Las consecuencias de excluir a Dios no se pueden excluir. Incluye a Dios, honra a Dios, busca a Dios, depende de Dios y encuentra en Dios la bendición para evitar decisiones equivocadas que si no dependes de Dios serán frecuentes en tu vida. Padre amado, gracias por esta reflexión y por esta historia de Israel que nos enseña, que nos desafía, que nos bendice para no cometer el mismo error. Que nos fiemos de ti, Señor, que recordemos que tú eres parte de cada decisión en toda, absolutamente toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivirla así, para tu gloria y para nuestra bendición. En tu nombre, amén. Muy feliz fin de semana. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles. Recordad, lo que te deleita, te dirige. Y Dios mediante, el lunes nos reencontramos en nuestra lectura diaria de la palabra de Dios en este 2024.